qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional, certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau, certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos, certificación, instituto, licenciatura con apostillamiento de La Haya. Universidad Prometa, diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos, DAI, Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta. Cuando la oscuridad me quiera ahogar y mi gozo intenta hoy robar, en medio del dolor fuerza me das, en ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. ¿Cuánto lo creen? No tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás, en ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor. Vence el temor, en ti somos libres.
si Dios te ha liberado, si Dios te ha hecho libre, levanta tu voz, levanta tus manos y declara el poder, la autoridad del reino de los cielos sobre tu vida. ¿Dónde está la gente libre? Estoy firme en tu gran amor, firme de tu mano voy. Estoy firme en tu gran amor, mi roca eterna, mi roca eterna. Vamos, que se escuche. Estoy firme en tu gran amor, estoy firme, firme de tu mano voy. Estoy firme en tu gran amor, mi roca eterna, mi roca eterna. Estoy firme en tu gran amor. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a este tiempo con Ministerio Cristiano Logos Perú. En esta ocasión, el pastor y director del ministerio, César Mamaní, acompañamos a la iglesia IEP Año Nuevo, Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú, en este mes de la Reforma, con el tema Los impulsos y motivaciones de Martín Lutero por la Reforma. Adelante. Hoy tenemos un tema muy importante y vamos a presentar al pastor César Mamani. Pastor César, queremos que nos cuentes esta historia tan maravillosa. Amén. Pastor César. Muy buenas noches, una vez más a todos los hermanos, muy buenas noches a todos los que están sintonizados por este medio. Como dijo ya nuestro amado hermano, estamos contentos de estar celebrando el mes de la Reforma y ahora desafiados a conocer un poquito más acerca de las motivaciones y los impulsos de Martín Lutero por la Reforma. Así que vamos a empezar este momento teniendo una palabra de oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener. Pedimos, Señor, que aún a través de esta historia hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones y nos sigas desafiando, Señor, para seguir creciendo en tu gracia y en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, como decíamos, vamos a hablar sobre los impulsos y las motivaciones de Martín Lutero por la Reforma. No podemos negar que uno de los grandes impulsos de este gran reformador, Martín Lutero, fue la formación que le dieron sus padres.
hijo de un minero que estudió con los hermanos de la vida en común, pero en un ambiente espiritual exigente. Hans Lutero, padre de Martín Lutero, tenía la ocasión de cultivar amistad con los sabios de ese entonces, con los maestros de aquel entonces, a quien frecuentemente invitaba a su casa y podían conversar sobre cosas del saber humano. Por supuesto que Martín Lutero, en esa edad pequeña, podría escuchar estas conversaciones que tenían estos sabios, estos maestros con su padre, y no podríamos negar que eso también provocó en el corazón de Martín Lutero esa ambición gloriosa de llegar algún día a ser un hombre docto. Porque sus padres no solamente se interesaron por el desarrollo físico de Lutero, no solamente se preocuparon por el desarrollo intelectual de Lutero, también se preocuparon mucho por el desenvolvimiento espiritual de Martín Lutero. Cuando Martín tenía uso de razón, dice la historia, que su padre le enseñó a arrodillarse al lado de la cama por las noches antes de acostarse y rogaba a Dios que hiciese que el niño recordara el nombre de su creador. Por su lado, su madre, sincera, devota, enseñó a todos sus hijos a considerar a todos los monjes como hombres santos, y todas las transgresiones de los reglamentos de la iglesia eran como transgresiones de la ley de Dios. De esa manera formaron estos padres a estos hijos y por ende también a Martín Lutero. Por eso, Martín Lutero, en su tierna edad, aprendió los 10 mandamientos, aprendió el Padre Nuestro, aprendió a respetar la Santa Cena, aprendió a respetar la sede de Roma y mirar reverentemente a las autoridades eclesiásticas de ese tiempo. Sin embargo, su religión se basaba más en un Dios vengativo que un amigo de los niños. Enfatizaban tanto el castigo que Lutero no veía a Dios como un Dios amigable, como un Dios que podría acercarse con los niños, sino Martín aprendió a mirar a Dios como un Dios celoso, vengativo, justiciero. Que es lo opuesto cuando nosotros miramos el relato en los evangelios y cuando Jesús podría acercarse a los niños y podría estar con los niños. Siendo ya adulto, Martín Lutero escribió de esta manera: me estremecía y me ponía pálido al mencionar el nombre de Cristo, porque me habían enseñado a considerarlo como un juez encolerizado. Nos habían enseñado que nosotros mismos debíamos hacer propiciación por nuestros pecados, que no podemos compensar suficientemente nuestras culpas, sino que es necesario recurrir a los santos del cielo y clamar a María para que interceda en nuestro favor, desviando de nosotros la ira de Cristo. Eso escribía Martín Lutero cuando era adulto, y podemos ver reflejado la imagen de Dios que él tenía. Este joven frecuentemente iba al confesionario, donde el sacerdote le imponía penitencias y le obligaba a practicar buenas obras a fin de obtener el perdón de los pecados.
Martín se esforzaba incesantemente para conseguir el favor de Dios mediante la piedad, y ese mismo deseo lo llevó más tarde a tener esa vida en el convento. Sin embargo, el alma de Lutero deseaba ardientemente a Dios por encima de todas las cosas. Su deseo era conocer a Dios. Como dice el Salmo, como el ciervo brama por las límpidas corrientes, así clama mi alma, oh Dios mío. El anhelo de Martín Lutero era eso, conocer a Dios. Varios acontecimientos influyeron en la vida de este gran reformador, induciéndole a entrar a la vida monástica, decisión que llenó de mucha tristeza a sus padres y que horrorizó a sus compañeros de la universidad. La primera cosa que impulsó a Martín a introducirse en la vida monástica fue la biblioteca, porque en la biblioteca se encontró con el maravilloso libro de los libros, la Biblia completa, la Biblia en latín. Hasta entonces Lutero había creído que las pequeñas porciones escogidas por la iglesia en las misas y se leía, esa era toda la palabra de Dios. Después de leer la Biblia durante un largo rato, Martín exclamó: "Oh, si la providencia me diese un libro como este, solo para mí". Al seguir leyendo las escrituras, su corazón comenzó a percibir la luz que irradiaba la palabra de Dios. Comenzó a percibir en su alma la luz gloriosa del Señor. Al leer las escrituras comenzó a sentir aún más sed de Dios. Otro acontecimiento que impulsó a este reformador fue una enfermedad que lo llevó al borde de la muerte. De esa manera, su hambre por la palabra de Dios quedó más enraizada en el corazón de Lutero. Algún tiempo después de esa enfermedad, estando de viaje después de visitar a su familia, le dieron un golpe de espada y 2 veces estuvo al borde de la muerte antes de que un cirujano llegara a atender su herida. Para Lutero, la salvación de su alma sobrepasaba cualquier otro anhelo. Todas estas circunstancias iban trabajando en el corazón del reformador. Todas estas circunstancias lo iban impulsando a una sola cosa: la salvación de su alma. Pero de todos estos acontecimientos, el que más estremeció su espíritu fue el que experimentó en una tempestad eléctrica. Regresaba de visitar a sus padres, no tenía dónde guarecer, el cielo estaba encendido, los rayos rasgaban las nubes a cada instante y de repente un rayo a su lado de Lutero cayó. Y Lutero, lleno de espanto y sintiéndose ya cerca del infierno, se postró gritando: "Santa Ana, sálvame y me haré monje". Más tarde, Lutero llamó ese incidente mi camino real hacia Damasco. Está conectando con la experiencia de Pablo. Decía: mi camino real hacia Damasco. Y no tardó en cumplir la promesa que le hiciera Santa Ana. Llegó al convento. Se hizo fraile. Sin embargo, se desilusionó. Demasiadas ilusiones se había hecho Lutero, porque creía que ahí iba a encontrar esa respuesta
que ahí iba a llenar ese vacío, que ahí iba a satisfacer ese anhelo de poder tener esa relación y ese encuentro con Dios. Después de crucificar la carne con ayunos prolongados e imponiéndose las más severas privaciones, realizando un sinnúmero de vigilias, halló que, encerrado en su celda, todavía tenía que luchar con sus malos pensamientos. Su alma clamaba: dadme santidad o muero por la eternidad. Su alma clamaba: llevadme a los ríos de aguas puras y no a estos manantiales de aguas contaminadas. Su alma clamaba: conducidme a las aguas de vida que salen del trono de Dios. Ese era el clamor de este gran reformador. Pero llega otro impulsor de Lutero para la reforma, que fue su motivación, que fue quien lo impulsó a este gran reformador. Estamos hablando del general de la orden de los agustinos, Staupitz. Era un hombre de gran discernimiento y devoción profunda. Comprendió inmediatamente el problema del joven monje y le ofreció una Biblia en la cual Martín Lutero leyó: el justo vivirá por la fe. ¿Por cuánto tiempo Lutero había anhelado? Oh, si Dios me diese un libro de esto solo para mí. Ahora él ya lo poseía. Ahora en sus manos ya estaba la Biblia que tanto él anhelaba. Este sabio le dijo a Martín Lutero: ¿por qué te atormentas con todas estas especulaciones y con todos estos altos pensamientos? Mira la llaga de Jesucristo y la sangre que ha derramado por ti. Ahí está la gracia de Dios. Ahí es donde la gracia de Dios te aparecerá, Martín. En lugar de martirizarte por tus faltas, échate en los brazos del Redentor. Confía en Él. Confía en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. No retrocedas. Dios no está irritado contra ti. Martín, tú eres quien estás irritado contra Dios. Escucha hoy, oh hijo mío. Él se ha hecho hombre por darte la seguridad de su divino favor. Te dice: Martín, tú eres mi oveja. Martín, tú oyes mi voz y nadie te arrancará de mi mano. Sin embargo, Lutero no halla en sí el arrepentimiento que cree ser necesario para su salvación y le da al vicario general la respuesta ordinaria de las almas angustiadas y tímidas. Y Martín le dice a este sabio: ¿cómo atreverme a creer en el favor de Dios mientras no estoy verdaderamente convertido? Es menester que yo cambie para que acepte. Su venerable guía, su venerable maestro, este venerable impulsor, este venerable guía le hace ver que no puede haber una verdadera conversión mientras tema al hombre y mientras tema a Dios como un juez severo. Y Lutero exclama: ¿qué diréis entonces de tantas conciencias a quienes se prescribe 1000 mandamientos impracticables para ganar el cielo?
Entonces, oye la respuesta de este viejo sabio, de este vicario general. Pero al parecer, estas palabras no venían de un ser humano, sino venían de una voz que baja del cielo. Staupitz le dice: no hay más arrepentimiento verdadero que el que comienza por el amor de Dios y la justicia. No hay más arrepentimiento verdadero, Martín, que el que empieza por el amor de Dios y la justicia. Lo que muchos creen ser el fin y el complemento del arrepentimiento no es. Al contrario, es un principio. Para que abundes en amor, para que abundes en amor al bien, es preciso que abundes en el amor a Dios. Si quieres convertirte, en lugar de entregarte a todas esas maceraciones y a todos esos martirios, ama a quien primero te amó. Fueron las palabras de este grande sabio. Ama a quien primero te amó. Lutero escucha y no se cansa de escuchar aquellas consolaciones de este gran maestro y gran sabio que llenan de un gozo desconocido y le da una nueva luz. Jesucristo es, pensaba en sí mismo. Sí, Él mismo es. Jesucristo es el que me consuela tan admirablemente con estas dulces y saludables palabras, decía Lutero. En efecto, estas palabras penetraron en lo más fondo del corazón de este joven fraile, como el hacha aguda arrojada por un brazo fuerte. Para arrepentirse es menester amar a Dios, decía Martín Lutero. Para arrepentirse es menester amar a Dios. Iluminado con esta nueva luz, se pone a cotejar las escrituras. Se pone a buscar versículos en las escrituras. Buscó todos los pasajes en que habla de arrepentimiento y de conversión. Estas palabras tan temidas hasta entonces por Martín Lutero, para emplear sus propias expresiones, son ya para él un juego agradable, decía él, y la más dulce recreación. Es decir, esta palabra que él antes odiaba, esta palabra que era muy temeroso y que amedrentaba su vida de él, ahora esta palabra, dice él en sus propias palabras, es un juego agradable, es lo más dulce de la recreación. Todos los pasajes de la escritura que le asustaban, ahora cambia. Todo ahora le sonríe, salta alrededor y juega con él. Él exclama: antes, aunque yo disimulé con cuidado delante de Dios el estado de mi corazón y me esforzase a mostrar un amor forzado y fingido, no había para mí en la escritura ninguna palabra más amarga que la de arrepentimiento. Pero ahora no hay ninguna que sea más dulce y agradable. Oh, cuán dulces son los preceptos de Dios cuando se leen en los libros y en las preciosas llagas del Salvador. El concepto había cambiado, había renovado su entendimiento de esta palabra a la luz del estudio de la palabra de Dios. Estamos entendiendo esta noche que un gran impulso para la reforma era que Martín Lutero llegó a entender a la luz de las escrituras estas palabras. Él
arrepentimiento, la justificación, el amor de Dios. En la lectura de la Biblia encontró gran consuelo, pero la obra no podía completarse en un día, por supuesto. Lutero siguió el consejo de este doctor sabio, Staupitz. Leyó diariamente la Biblia, esa Biblia que los frailes le habían devuelto ahora, especialmente las epístolas de San Pablo, y poco a poco vino a conocer que el Evangelio de Cristo, cual fue entregado y muerto por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, era el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y que somos justificados por fe en Él y no por las obras de la ley. Además de estudiar la Biblia, además de cotejar los versículos bíblicos, él estudió los escritos de San Agustín, padre de la iglesia, que leía con mucho celo y le confirmaba esta doctrina en la fe y el consuelo que ella le proporcionaba. Otra motivación de Lutero para la reforma fue la corrupción de la iglesia. Recordemos que Martín Lutero fue enviado por los agustinos a Roma. Y también Lutero se fue con mucha ilusión, pensando encontrar la respuesta que tanto anhelaba su alma, pensando encontrar el perdón de los pecados. Y ya sabemos que cuando llegó a Roma, lo que vio es la gran corrupción de la iglesia. A pesar de que él se esforzó en cumplir todos los rituales, a pesar de que maltrató su cuerpo para lograr ese perdón, no lo logró. Y entonces cuando vuelve a su casa, cuando vuelve a Wittenberg, él regresa con esa grande decepción, con el gran entendimiento que la iglesia había corrompido los principios de la palabra del Señor. Después que vio la corrupción tan generalizada que había en Roma, su alma se apegó a la Biblia más que nunca. Y al llegar de regreso a su convento, el vicario general insistió a que diese otros pasos necesarios para obtener el título de doctor en teología, el cual le daría derecho de predicar. Sin embargo, este monje muy humilde, Lutero, entendió la gran responsabilidad que eso acarrearía ante Dios, y no queriendo ceder, le dijo a este maestro: no es de poca importancia que el hombre hable en lugar de Dios. Ah, señor doctor, al pedirme que lo haga, me quitáis la vida, no resistiré más de 3 meses. Y el vicario general le responde: no importa si así sea. En nombre de Dios, puesto que Dios también necesita en los cielos a hombres consagrados e inteligentes. Él mismo escribió lo siguiente acerca de la transformación que experimentó su vida en ese tiempo. Y él dice de esta manera: deseando ardientemente comprender las palabras de Pablo, comencé a estudiar su epístola a los romanos. Sin embargo, noté que en el primer capítulo consta que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Yo detestaba las palabras la justicia de Dios, porque conforme me enseñaron, yo lo consideraba como un atributo del Dios Santo que lo lleva a castigar a los pecadores. A pesar de vivir irreprensiblemente como monje, mi conciencia perturbada me mostraba que era pecador ante Dios.
Así yo detestaba a un Dios justo, que castigaba a los pecadores. Tenía la conciencia intranquila. En lo íntimo mi alma se sublevaba. Sin embargo, volvía siempre al mismo versículo, porque quería saber lo que Pablo enseñaba. Al fin, después de meditar sobre este punto durante muchos días y muchas noches, Dios en su gracia infinita me mostró la palabra: el justo vivirá por la fe. Vi entonces que la justicia de Dios en ese versículo es la justicia que el hombre piadoso recibe de Dios mediante la fe como una dádiva. Son las palabras textuales de este gran fraile, de este gran hombre de Dios, de este gran reformador. Aquí viene la transformación de Martín Lutero. Y de esa forma el alma de Lutero se libertó de la esclavitud. Él mismo así lo escribió y dice: entonces me sentí recién nacido, me sentí en el paraíso. Todas las escrituras tenían ahora para mí otro significado. Las escudriñaba para ver todo cuanto enseña sobre la justicia de Dios. Antes, esas palabras eran odiosas para mí. Ahora las recibí con el más intenso amor. Ese versículo fue para mí la puerta de entrada al paraíso. La palabra de Dios había hecho ya un efecto en la vida de este gran reformador. Hasta aquí estamos notando y estamos entendiendo que la motivación esencial de Lutero, el gran reformador, no era reformar la iglesia, no era sublevarse contra la iglesia, sino una profunda inquietud personal. Lo que le importa a Lutero desde 1505 hasta 1515 no era la reforma de la iglesia. Es Lutero. Es el alma de Lutero. Es la salvación de Lutero. Solo eso. Tras largas reflexiones, la solución teológica la encontró en las epístolas de Pablo. La justificación por la fe. La justificación por la fe es la base del pensamiento de Lutero, que rechaza la idea de que las obras pueden coayudar a que el hombre alcance la salvación. Lo que hace revolucionario el pensamiento luterano es la radicalidad en su formulación y la coherencia de su desarrollo, que conduce a una negación sistemática en nombre de Dios de la enseñanza católica fundamental de que la propia iglesia como institución puede salvar al hombre. En efecto, si solo la fe justifica, resulta innecesario todo ministerio sacerdotal. Si solo la fe justifica, es innecesario todo mediador. Si solo la fe justifica, es innecesaria toda obra. Esto había entendido Martín Lutero. Si la fe justifica, era innecesaria el ministerio sacerdotal con los poderes exclusivos que tenía para administrar los sacramentos, que eran intermediarios entre Dios y los hombres. Lutero solo acepta dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, como verdaderamente instituidas por nuestro Señor Jesucristo. La revelación estaba contenida únicamente en la Biblia, y todo cristiano iluminado por el Espíritu Santo era capaz de interpretarla libremente, decía Martín Lutero. Esta idea, que rechazaba expresamente la tradición de la iglesia, ocasionó la publicación de numerosas Biblias
sin comentarios ni anotaciones. Solo la palabra, la sola escritura. Eso fue el énfasis de Martín Lutero. Estamos entendiendo que la palabra de Dios fue uno de los grandes impulsores en Martín Lutero. Fue lo que trajo transformación en la vida de Lutero. Las escrituras, la sola escritura. Por eso, una vez más, estoy diciendo que se publicaron numerosas Biblias, pero sin comentarios ni anotaciones. Eso trae a la memoria las palabras del apóstol Pedro cuando dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios sin adulteraciones. Y creo que ese es un gran desafío para cada uno de nosotros en esta reflexión por la Reforma. Las doctrinas reformadas se sintetizaron en la sola fide, la sola gratia, la sola escritura. Es decir, sola fe, sola gracia, sola escritura. La motivación del reformador era el deseo de poner en claro su teología de la cruz. Él no tenía otra motivación. Una vez más, decimos que él no tenía en mente reformar la iglesia. No tenía en mente atacar a la iglesia. No tenía en mente sublevarse. Solo ese anhelo, ese deseo vehemente de poder conocer el perdón de Dios, de poder entender el arrepentimiento, de poder entender que es por la justificación por fe, de poder entender que es por gracia de Dios, lo llevó a él a enfatizar la teología de la cruz. Y esto le condujo a Lutero a proclamar 95 tesis en 1517. Es aquí donde comienza la revolución religiosa. En el mes de octubre de 1517, Lutero fijó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis, cuyo tenor era que Cristo requiere el arrepentimiento y la tristeza por el pecado cometido y no la penitencia. Su reacción fue contra la indulgencia y la penitencia, y él escribe estas proposiciones para ser debatido públicamente. Es puesto ahí en la iglesia como era costumbre de ese tiempo. Se ponían estas tesis para ser debatidas públicamente. Pero esas tesis, escritas en latín, fueron enseguida traducidos al alemán, holandés, al español. Antes de que transcurriera un mes, para sorpresa de Lutero, su tesis ya había llegado a Italia y estaba haciendo temblar los cimientos del viejo edificio de Roma. Fue como consecuencia de este acto de fijar estas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg que nació la Reforma. Es decir, que fue eso lo que dio origen al gran movimiento de almas en todo el mundo que ansiaban volver a la fuente pura, ansiaban volver a la palabra de Dios. Sin embargo, Lutero no atacó la Iglesia Católica. Al contrario, salió en defensa del Papa contra los vendedores de indulgencias. Dentro de estas tesis que se va a ver el día de mañana, vamos a mencionar algunas principales para tener idea de lo que estamos hablando. La tesis 27 dice: predican vana tradición de los hombres, cuando dicen que tan pronto como el dinero se eche en la caja, el alma sale del purgatorio. El 29
irán al infierno junto con sus maestros, todos cuantos afirman que por las bulas de las indulgencias tienen asegurada la salvación. El 36. Cualquier cristiano que sienta verdaderamente arrepentimiento de sus pecados tiene ya la absolución plenaria de culpas y penas, la cual le pertenece y se le aplica sin cartas de indulgencias. Todo verdadero cristiano, sea vivo o difunto, tiene parte en todos los bienes de Cristo y de la iglesia por el don sin necesidad de cartas o de indulgencias. El único tesoro verdadero de la iglesia es el Evangelio Santísimo de la gloria y la gracia de Dios. Se ve que estas tesis no están repudiando a la Iglesia Católica. Se ve en estas tesis que se está repudiando la indulgencia misma. Se ve en estas tesis que no se está condenando a la Iglesia, sino se está condenando solamente a los perniciosos abusos de estas indulgencias. Se trata de restituir las indulgencias o su objeto primitivo, según el cual se aplicaba únicamente a las penitencias eclesiásticas. Otra motivación que impulsó esta reforma fue la reacción de Martín Lutero a la bula de excomunión enviado por el Papa. Cuando la bula de excomunión fue enviada por el Papa, llegó a Wittenberg, Lutero respondió con un tratado dirigido al Papa, el Papa León X, exhortándole en el nombre del Señor a que se arrepienta. La bula del Papa fue quemado fuera del muro de la ciudad de Wittenberg frente a una grande multitud. Sobre el particular, Lutero escribió al vicario general: en el momento de quemar la bula, yo estaba temblando y orando, pero ahora estoy satisfecho de haber realizado este enérgico acto. Lutero no esperó que el Papa lo excomulgue, sino que inmediatamente él sintió que estaba saltando de la iglesia de Roma a la iglesia del Dios vivo. Cuando el anuncio del Papa exigió a Lutero que se retractase en una asamblea, Martín Lutero responde: si no me refutareis por el testimonio de las Escrituras o por argumentos, puesto que no creo ni en los papas ni en los concilios, siendo evidente que muchas veces ya se engañaron y se contradijeron entre sí, mi conciencia tiene que acatar la palabra de Dios. No puedo retractarme, ni me retractaré de nada, puesto que no es justo ni seguro actuar contra la conciencia. Dios me ayude. Amén. Al volver a su aposento, Lutero levantó las manos al cielo y exclamó con el rostro todo iluminado: consumado está, consumado está. Si yo tuviese 1000 cabezas, soportaría que todas ellas fueran cortadas antes de retractarme. El aporte de Lutero en el pensamiento político va íntimamente ligada a sus reflexiones teológicas en torno a la justificación. Lutero en ningún momento se introduce a la política. Su postura teológica en torno a la justificación, la sola fe, la sola gracia, la salvación como don de Dios, la cual desafía la autoridad de la institución eclesiástica del siglo XVI, es lo que provoca ese efecto en la política.
Cuando Lutero tuvo encuentro con la gracia de Dios, se dio cuenta que no necesitaba de un poder impersonal que mediara como un agente de reconciliación, pues el perdón era un don de Dios. Por lo tanto, no se adquiría por medio de indulgencias, sino que era a través de la sola gracia, era a través de la sola fe, que el hombre podía llegar a ser justificado. Estas confesiones y escritas ponían en peligro el poder del sistema político eclesial. Toda vez, para Lutero, el papado representaba una tiranía de Roma. Eso, por tanto, el argumento de que el poder papal no estaba limitado por ley alguna, no solo había puesto en peligro la misión espiritual de la iglesia, sino también la autoridad secular. Es difícil tener una idea exacta de lo mucho que debemos a Martín Lutero. El gran paso que él dio para que el pueblo quedase libre para servir a Dios, no conforme a las leyes humanas, sino conforme a las Escrituras, es algo que escapa de nuestra comprensión. Era un gran músico y escribió himnos más espirituales que se cantan hasta el día de hoy. Preparó el primer himnario recopilado de diversos himnos y hasta estableció la costumbre de que todos los asistentes a los cultos cantasen juntos. Insistió en que no solamente los varones, sino también las mujeres fueran instruidos, convirtiéndose así en el padre de las escuelas públicas. Antes de Lutero, el sermón de los cultos tenía muy poca importancia, pero él hizo del sermón la parte principal del culto. Él mismo dio ejemplo para acentuar esa costumbre. Era un predicador de gran elocuencia. Él mismo se tenía en poco, pero sus mensajes le brotaban de lo más íntimo del corazón, a tal punto que el pueblo llegaba a sentir la presencia de Dios cuando él predicaba. En Zwickau predicó a un auditorio de 25,000 personas en la plaza pública. Se calcula que escribió 180 volúmenes en su lengua materna y casi un número igual en latín. Las motivaciones, los impulsos de este gran reformador vienen desde su niñez, como lo hemos visto. Las influencias de sus padres, la influencia de su centro de estudio, que era muy religiosa y muy devota, la influencia de esos padres que le impulsaron a no conformarse con la pobreza, a no conformarse con estudios primarios, sino a llegar a ser un doctor. Y no solamente llegó a ser un doctor en filosofía, un doctor en abogacía, sino también en teología. Pero ¿qué le impulsó a este hombre a estudiar teología? No era sencillamente para sacar un título y ser un pastor. No. Era su anhelo, deseo de poder conocer a Dios, de poder satisfacer ese anhelo, esa sed que tenía dentro de sí, de poder conocer a Dios, de poder conocer el perdón de Dios. Es el impulso de este gran maestro sabio, un gran mentor, que lo lleva a las Escrituras, que le impulsa a leer las Escrituras. Y eso es algo que nosotros debemos rescatar en estos tiempos.
Martín Lutero decía, no agarren espada, no hagan alborotos. Míreme, con tan solo predicar el evangelio, con tan solo abrir las escrituras, los corazones son transformados. Y eso me recuerda a un gran hombre de Dios que decía, no defiendas a la Biblia. La Biblia es como un león. Suéltala y sola se va a defender. La motivación para esta reforma fue ese encuentro y ese entendimiento de la justificación, ese entendimiento de la gracia de Dios, la sola fe, la sola gracia, la sola escritura. Terminemos esta reflexión pensando y respondiendo entonces, ¿qué significa la reforma? La reforma fue un movimiento de renovación de la iglesia que abarcó casi toda Europa y dividió la cristiandad en protestantes y católicos. Por supuesto, tuvo varias facetas. En Alemania, Escandinavia, predominaron las enseñanzas de Lutero. En otros países, las ideas de los reformadores tales como de Calvino, en Francia y Suiza, Zwinglio en Suiza, siguió la iglesia reformada. En Inglaterra surgió la iglesia anglicana, una iglesia nacional protestante. Todos los reformadores protestantes tuvieron en común el rechazo del papado. Se orientaron fuertemente por la Biblia y resaltaron el papel de la gracia. El ser humano logra su salvación a través de la gracia de Dios, no por sus buenas obras. Esto es un punto de reflexión para nosotros hoy en día. Muchas iglesias siguen el sistema papal. Estoy hablando de iglesias cristianas, estoy hablando de iglesias evangélicas. Iglesias donde se resalta al pastor. Vas a visitar al hermano, pero vas a decirle que vas en nombre del pastor. Vas a dirigir un culto, sobresale el nombre del pastor. La iglesia es dirigida solamente por el pastor. Pero estamos viendo que ese esquema fue quebrantado, fue roto. Y en estos tiempos también estamos viendo iglesias que están como las iglesias católicas romanas de ese tiempo. Iglesias moralistas. Iglesias que establecen reglas. Cristianos que se han deslizado y son hundidos por castigos y disciplinas sin restauración. Pero aquí estamos viendo un tema muy importante para nosotros, la gracia de Dios. No son las obras, es la gracia de Dios. Tú no estás siguiendo fiel al Señor, tú no estás siguiendo fiel en el ministerio por lo que tú haces o por lo que mereces. Tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios debe ser el impulso de todos los cristianos, el impulso de todo ministerio. Cuando yo miro la gracia de Dios, miro a Jesucristo, que tenía un Judas que le robaba, a un Judas que le iba a traicionar, pero nunca lo hundió. Un hito de la reforma fue la publicación de esas 95 tesis, en las que atacó toda clase de negocio
negocio de las indulgencias. De igual manera, estas reflexiones nos deben llevar a entender que no se puede negociar con la palabra de Dios. No se puede negociar con la predicación de la palabra de Dios. No se puede negociar con las almas que vienen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El líder, el pastor debe pensar no en cuánto me está dando las ovejas, sino cuánto estoy yo dando a las ovejas. El conflicto entre la iglesia y los reformadores se profundiza al final en confesiones vistas en el catecismo. Europa quedó dividido por una frontera que separaba a las confesiones. Esta división fue a causa de la guerra de los 30 años en 1618 a 1648. Y estableció dos círculos matrimoniales, ya que los matrimonios entre creyentes de dos confesiones diferentes eran raros. Algunos historiadores y sociólogos opinan que la mentalidad protestante impulsó la dinámica económica moderna y que por eso la Europa católica quedó atrasada económicamente. Otra pregunta que tendríamos que hacernos hoy día es: ¿cuál es la diferencia con el catolicismo? Los protestantes se diferencian de la iglesia tradicional no solo por no reconocer la jerarquía católica, la jerarquía del Papa como cabeza de la iglesia, sino que parten de un sacerdocio de todos los creyentes. Recuerda el debate que tenía Lutero con este gran oponente, y astutamente este oponente decía que Jesucristo dijo que Pedro era la cabeza de la iglesia, por tanto el papado debería ser la cabeza de la iglesia, y que Agustín todavía lo había mencionado. Y Lutero le dice: sí, Agustín lo mencionó una vez, pero muchas veces mencionó que era Cristo y no Pedro. Y yo no aceptaría esa afirmación a la luz de las escrituras. ¿Por qué? Porque las mismas escrituras dicen que no debemos cambiar de fundamento, y el fundamento es Jesucristo. Y que Pedro mismo dijo que Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. Por lo tanto, la gran diferencia es esa, que nosotros no creemos que un hombre es la cabeza de la iglesia. Creemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza. Los pastores, los líderes, no somos cabeza de la iglesia. Y tenemos que entender que el sacerdocio es de todos los creyentes. Somos un reino de sacerdotes. Eso nos diferencia de la iglesia católica. Eso significa que cada persona bautizada está unida directamente a Dios y no necesita un intermediario. No necesita un mediador, porque tiene acercamiento a Dios directamente. Todos no necesitamos de mediadores. En el siglo XX, el catolicismo asumió parte de esa doctrina. Para los protestantes, la más alta autoridad es la palabra de Jesús, tal como se lee en la Biblia. Mientras que en el catolicismo prevalece el papado y los concilios, en la iglesia es Jesucristo. Pero quien regula toda esa autoridad es la palabra de Dios, sola escritura. Es decir, el pastor debe actuar de acuerdo a la palabra de Dios. El líder debe actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Es más, Jesucristo mismo dijo: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y este gran fraile nos enseñó en la práctica. Cuando hubo una peste allá en su ciudad,
Cuando todos se iban y se alejaban, él dijo, no, Dios me ha puesto aquí. Y si voy a morir en la peste. Algo que deberíamos haber hecho todos nosotros en esta pandemia. Algo que deberíamos nosotros haber hecho. Porque ese es el ejemplo que Jesucristo nos ha dejado. Otra diferencia que tenemos con la Iglesia Católica son los sacramentos. La Iglesia Católica Romana tiene 7 sacramentos. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, la ordenación sacerdotal y el matrimonio. Los protestantes básicamente tenemos 2, como Martín Lutero lo había afirmado: el bautismo y la Eucaristía. La importancia de la Santa Cena también es diferente. Los católicos creen que ese pan y vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para nosotros eso es un elemento espiritual. En la Iglesia Reformada la Eucaristía solo es un recuerdo del martirio de Cristo para la Iglesia Reformada. Como hemos visto hoy día, la motivación de Lutero no fue atacar la iglesia. La motivación de Lutero fue satisfacer esa necesidad espiritual. Esa necesidad espiritual lo llevó a leer las Escrituras. Al leer las Escrituras, él sencillamente defendió las aberraciones de la Iglesia Católica a la luz de las Escrituras. Terminemos esta noche tomando ese reto para cada uno de nosotros. Tomemos ese reto, cada uno de nosotros, de volver a las Escrituras. Sola fe, sola gracia, sola Escritura. Inclinemos nuestros rostros y oremos, por favor. Padre, te damos gracias esta noche por este tiempo de reflexión. Tiempo de recordar la historia, pero también tiempo de reflexión. Como iglesia, oh Dios, que podamos volver a la sola Escritura. Que nuestro impulso y nuestra motivación debe ser la cruz de Cristo. Debe ser tu palabra. Que nuestro impulso como ministro del Señor pueda hacer entender la gracia tuya hacia esta humanidad. Gracias, buen Padre, te damos esta noche y bendice a cada uno de los oyentes. Y que tu Espíritu Santo nos siga haciendo entender estos principios preciosos de volver a las raíces del cristianismo y poder impactar no solamente nuestra ciudad, sino el mundo entero. Gracias, Padre. Oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermoso tiempo en el cual Dios está edificando nuestras vidas y todo lo que está escrito en su palabra viene a traer luz y dirección a cada uno de nuestros ministerios. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, gracias Señor por tu palabra. Tú nos ayudas a edificarnos cada día con ella y aquí están nuestros corazones para que tú puedas dirigirlos y así Señor ser moldeados cada día y sobre todo saber el origen, el impulso, las motivaciones que llevaron a grandes hombres como a Martín Lutero a traer luz y dirección a través de tu palabra a muchas vidas, Padre. Enséñanos cada día más, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos a este tiempo final, será con nosotros hasta la próxima. Chao.